El futurismo fue uno de los movimientos artísticos y culturales más importantes de la primera mitad del siglo XX, fundado por el poeta italiano Filippo Tommaso Marinetti en 1909. El futurismo abogó por una ruptura radical con la tradición y una celebración de la modernidad, la velocidad y la tecnología. Esta estética futurista tuvo una influencia significativa en una variedad de áreas, incluyendo la política, y se manifestó en el surgimiento de movimientos como el fascismo y el comunismo. En este video exploraremos la influencia del futurismo en estos movimientos políticos y examinaremos cómo la estética futurista se manifestó en la estética y la ideología del fascismo y comunismo. El futurismo y el fascismo. Filippo Tommaso Marinetti fue un poeta, escritor y editor italiano conocido por ser el fundador y principal exponente del movimiento futurista. Su estilo de arte se caracterizó por la celebridad de la velocidad, la máquina y el progreso. Durante la década de 1930 se convirtió en un simpatizante y propagandista del régimen fascista de Benito Mussolini, escribiendo artículos y discursos que apoyaban al régimen y su política imperialista. Los futuristas creían que la importancia del movimiento y la acción, la violencia y la guerra, la tecnología y la modernidad y la supremacía de la nación sobre el individuo, estos valores eran también fundamentales para el fascismo, que promovía el culto a la acción y violencia, la necesidad de una élite fuerte y autoritaria para liderar al pueblo y la utilización de la tecnología y la modernidad para fortalecer la nación. El futurismo proporcionó al fascismo una estética moderna y dinámica que se ajustaba perfectamente con su ideología. La idea de la velocidad y el movimiento fue utilizada por los fascistas como una forma de simbolizar el progreso y la fuerza italiana. La obra de arte futurista, por su parte, se convirtió en una herramienta de propaganda para el régimen fascista, como lo explica el historiador de arte James Critchlow. El movimiento futurista se convirtió en la vanguardia de propaganda fascista y produjo imágenes que expresaban la grandeza y la fuerza de la Italia fascista. El futurismo también tuvo una influencia en la arquitectura fascista y en la creación de edificios públicos impresionantes y monumentales. Un ejemplo es el Foro Italiano en Roma, que fue diseñado por el arquitecto Enrico del Debbio, que inspiró en la estructura futurista para crear una sensación de movimiento y velocidad. El futurismo y el comunismo. A pesar de que el futurismo y el comunismo tenían visiones políticas y sociales muy diferentes, el movimiento también tuvo una gran influencia en la parte izquierda política. Algunos futuristas, como Umberto Boccioni, se interesaron en el comunismo y la lucha de clases, y creían que la estética futurista era compatible con una sociedad comunista. Como explica el historiador de arte Alan Woods, en lugar de una sociedad en la que el arte es propiedad exclusiva de los ricos y los poderosos, los futuristas vieron la posibilidad de una sociedad en la cual el arte sería accesible a todos y en la que los artistas serían libres de explorar nuevos temas y formas. El futurismo promovió la idea de que el progreso era una fuerza inexorable en la vida humana, y muchos artistas futuristas veían el comunismo como un medio para acelerar ese progreso, hacia un futuro mejor y más brillante. De hecho, uno de los artistas futuristas más influyentes, el ruso Vladimir Mayakovsky, se convirtió en un ferviente partidario del comunismo, que utilizó su arte para promover las ideas comunistas. En su poema El hombre, escrito en 1921, Mayakovsky proclama: el comunismo es el poder soviético, más la electrificación de todo el país. Sumado a esto, muchos futuristas se unieron a la revolución comunista de octubre de 1917 y colaboraron en la creación de una nueva cultura soviética. Además, el futurismo influyó en el constructivismo, un movimiento artístico que abogaba por la utilización de la tecnología y la ciencia en la creación de una nueva sociedad comunista. El futurismo y la violencia. La estética futurista, con su énfasis en la velocidad, la máquina y el progreso, se relaciona con la violencia en varios aspectos. Por un lado, el futurismo abrazó la violencia como un medio para destruir las viejas estructuras del pasado y crear un nuevo orden. Esto se reflejó en la visión del fundador del futurismo, Filippo Tommaso Marinetti, quien abogaba por la guerra como una forma de destruir la vieja civilización y crear una nueva. Además, la estética futurista en sí misma a menudo se expresaba a través de la violencia visual. En las obras de arte futuristas, las formas se deforman, se desintegran y se vuelven violentas.
en un intento de capturar la energía y la tensión de la modernidad. El uso de formas angulares, desarticuladas y fragmentadas en el arte futurista también refleja una sensación de violencia y desintegración. El futurismo y la propaganda. En el arte futurista, la forma, la estética de los objetos son tan importantes como su función. El movimiento, la velocidad y la energía son capturados en la forma y la composición de los objetos, creando una sensación de dinamismo y tensión. Esta estética se utilizó en la propaganda del fascismo y el comunismo para crear una imagen atractiva y poderosa de la nación. Por ejemplo, los símbolos fascistas, como la esvástica y el águila, se diseñaron para ser visualmente impactantes y atractivos, con un fuerte énfasis en la forma y la composición. Del mismo modo, la iconografía comunista como el martillo y la hoz se diseñó para ser icónica y fácilmente reconocible, con una fuerte estética y equilibrio visual. El equilibrio y la armonía también son importantes en la propaganda. En el arte futurista, el equilibrio y la armonía se utilizan para crear una sensación de tensión y energía, mientras que en la propaganda se utilizaban para crear una imagen de estabilidad y orden. Por ejemplo, en los carteles propagandísticos de la Unión Soviética, la imagen de los trabajadores industriales se equilibra con la imagen del sol rojo, creando una sensación de estabilidad y fuerza. El ritmo y el movimiento también son fundamentales en el arte futurista y se utilizan para capturar la energía y la velocidad de la modernidad. En la propaganda, el ritmo y el movimiento se utilizan para crear una sensación de progreso y dinamismo en la nación. Por ejemplo, en los carteles propagandísticos del fascismo, la imagen de la marcha militar se utiliza para crear una sensación de ritmo y energía, mientras que en la propaganda comunista, las imágenes de la construcción y la industrialización se utilizan para transmitir una sensación de progreso y movimiento hacia adelante. En conclusión, la estética futurista tuvo una influencia significativa en el surgimiento del fascismo y el comunismo en el siglo XX. La celebración de la velocidad, la tecnología y la modernidad, así como la voluntad de romper con la tradición, fueron valores compartidos por estos movimientos políticos. Sin embargo, la relación entre el futurismo con estos movimientos políticos fue compleja y a menudo contradictoria, mientras que el futurismo fue una fuerza importante en la creación de un lenguaje estético y discursivo que unió a estos movimientos. También existieron tensiones y diferencias significativas en cuanto a la visión del futuro y la relación entre el arte y la política. En última instancia, la importancia del futurismo en el fascismo y el comunismo nos recuerda la importancia de la cultura y la estética de la política y nos desafía a considerar el papel del arte y la innovación en la creación de futuros posibles.